aquí para compartir con ustedes reflexiones acerca de la lectura digital y la posibilidad de crear material que sirva para el aula. Es un tema bien complejo y yo diría que hasta polémico, ya que se trata de potenciar la lectura digital en nuestros alumnos. Sin embargo, lo más importante, y eso lo sabemos todos ahora ya de adultos, es fomentar la lectura, ya que a través de ella conocemos, aprendemos, visualizamos realidades, etcétera. Pero ¿cómo leen nuestros alumnos? ¿Tienen ya ese hábito? ¿Y hasta dónde llega la verdadera comprensión de lo que leen? ¿Les va a ser más sencillo a través de la lectura digital? La lectura tradicional en libros y textos de papel, que es la que hemos hecho toda la vida, sigue siendo muy utilizada, pero puede ser complementada con la lectura digital y eso haría más enriquecedor el hábito de lectura que, como dijimos, es primordial. Podemos tomar las ventajas de cada uno de los tipos de lectura. La lectura digital pues nos ayuda o ayuda a las personas que, por ejemplo, tienen problemas de visión o de concentración porque pueden agrandar a su gusto los textos, darles más o menos contraste y eso hace que la lectura sea más rápida y con menos esfuerzo. Pero a nivel de comprensión del texto leído, sigue siendo importante la lectura tradicional. Esta lectura tradicional permite una mejor retención de la información. Yo puedo releer, subrayar, o sea, lo que me permite tal vez estudiar con más facilidad, ¿no? Hacer mis propios esquemas. Y es que tenemos que considerar, ¿por qué digo esto? Porque yo toda la vida he sido apasionada de la teoría del neurodesarrollo y tenemos entonces que ver cómo funciona nuestro cerebro para fomentar el procesamiento de la información. Yo creo que hay que tomar en consideración los elementos que intervienen en la lectura, ya sea digital o en un texto, en un libro escrito. Hay estudios. Yo leía recientemente uno de la Universidad de Florida, donde hicieron un estudio que determina que la comprensión lectora sufre al leer en una pantalla. ¿Por qué sufre? Porque la lectura en la pantalla es más exigente, tanto física como mentalmente, que si estuviera leyendo en un texto, en un papel, ¿no? Otra cosa es que la necesidad de ir deslizando verticalmente el texto requiere que el lector se concentre ya no solo en el texto, sino en la forma como lo mueve, es decir, consume más recursos mentales. Pareciera que no, pero es así, esos estudios lo dicen. Se consumen más recursos mentales. Por lo general, cuando lees desde una pantalla, normalmente no subes otra vez para releer, pero en el texto sí lo haces, ¿no? Para verificar si has entendido lo que estás leyendo. Y es que la neurociencia ha revelado que las personas usan distintas partes del cerebro cuando leen, o desde una hoja de papel o desde una pantalla. Y esto dependiendo de la frecuencia con que lo hagan, o sea, si yo me acostumbro solamente a leer en pantalla, eso me puede cambiar la mente hacia una lectura no lineal. Y eso tiene sus implicaciones. Entonces, todo esto son, como les digo, elementos a considerar a la hora de incorporar en el aula la lectura digital adicional a la lectura tradicional. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la experiencia de leer en línea, ya sea en un computador o en un dispositivo móvil, es distinta, es fundamentalmente diferente a la experiencia de leer un material que está en un texto impreso. Sin embargo, la naturaleza y la calidad de esas diferentes experiencias son muy variadas, así que es un debate que se plantea muy interesante. Cuando vamos a crear contenidos digitales, tenemos que considerar todos estos elementos de los que les he nombrado y muchos más que no les he nombrado porque no les quiero quitar el tiempo a nuestro querido ponente de hoy. Quiero darle entonces paso y presentarles, por supuesto, a quien nos invita a crear contenidos digitales para las aulas, que es nuestro querido tutor de SIGUE, Cristian Villafuerte.
Él es máster en Educación y Tecnología de la Información y la Comunicación, y Learning, por la Universidad Oberta de Cataluña, de España. Tiene un diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo, de Argentina. Es analista de sistemas por el ISCO Ecuador, es experto en tecnopedagogía y educación virtual en FATLA, especialista como tutor virtual de la UNIR, maestrante en tecnopedagogía y educación virtual de la Universidad Dussens de México y es miembro de la Asociación Mundial de Tutores Virtuales. O sea, como ven, vive metido en una pantalla, en un computador. Pero además es docente con más de 18 años de trayectoria, investigador de varias publicaciones indexadas, donde participa como expositor, ponente, revisor invitado en revistas académicas, científicas y congresos internacionales. Se ha dedicado desde hace más de 15 años a la consultoría educativa en el área de e-learning. Actualmente forma parte de nuestro equipo de tutores de CIGE y es coordinador técnico de aseguramiento de la calidad y desarrollo institucional en el Tecnológico Universitario Cordillera y coordinador de innovación pedagógica en Be Human Positive. Así que bienvenido, Cristian. Esta pantalla ahora es toda tuya. Muy buenas noches, mi estimada Marta, y a todos los que nos acompañan esta noche. Gracias a CIGE por siempre permitirnos estos espacios en los que podemos un poco abrir el momento para conversar. Si es verdad, vamos a conversar un poco y les voy a dar algunas líneas de esa aproximación desde la digitalización del aprendizaje y cómo los materiales didácticos digitales, los materiales digitales de lectura, pues nos pueden ayudar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comienzo en realidad con lo que usted decía, mi querida Marta. Es un tema que podríamos pasar mucho tiempo, muchas horas discutiendo si es dable o no dable, si es necesario o no necesario dentro de la hora de clase, si puede o no se puede para ciertos grupos de edad, si se puede o no se puede para ciertos grupos académicos específicos, para ciertas temáticas, si se puede o no se puede en las diferentes ofertas académicas. Podríamos discutir de manera gigantesca, pero en realidad quisiera comenzar respondiendo a eso, diciendo que aquí viene en realidad la parte más importante, que es la del docente. El docente es quien realmente hace que ese material digital funcione o no funcione. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos como docentes, y antes de pasar a la presentación, siempre es que el estudiante desarrolle algo, desarrolle una competencia, desarrolle una habilidad, aprenda algo. Eso se hace a través de un resultado de aprendizaje, pero no se va a lograr en ningún sentido si el material digital que hemos creado no está destinado para eso, sino simplemente es un elemento más externo para rellenar el proceso de aprendizaje. Entonces, quisiera comenzar con eso justamente, complementando lo que decía Marta, que es sumamente importante en realidad, y al igual que Marta, en realidad, el interés de aportar desde el lado científico-académico a la experiencia de los estudiantes en el proceso de aprendizaje es lo que nos lleva a esta sesión de hoy. Entonces, no sé si es que mi querida Natalie, puedo compartir pantalla y me confirman nada más si es que ya lo pueden ver. Sí. ¿Okay? Perfecto. Sí. Entonces, lo que les decía es que básicamente esta sesión de hoy busca un poco conversar sobre la actualidad de los materiales didácticos digitales para la lectura en el aula, haciendo una breve aproximación desde la digitalización del aprendizaje, ¿no? A través de estos materiales digitales de lectura para el aula. Entonces, ahí estamos, perfecto. ¿Qué vamos a ver en esta sesión de hoy? Pues vamos a ver de forma rápida y ojalá nos alcance el tiempo un poco cronometrado ahí. Vamos a hablar un poco sobre los ecosistemas digitales de aprendizaje, sobre la digitalización del aprendizaje, el paso de la lectura física a la lectura digital, que nos decía Marta justamente, y vamos a nombrar por ahí un par de herramientas para la elaboración de estos materiales digitales de lectura en el aula, ¿ok? Entonces, comencemos por esto. ¿Qué es esto? Este es el tan famoso ecosistema de aprendizaje. Creo que la mayoría de los que estamos en esta sala estamos muy relacionados con el tema de educación, entonces se nos hace conocido como este triángulo entre contenidos, maestro y aprendiz. Este es el ecosistema regular de aprendizaje. Y estos ecosistemas regulares de aprendizaje
Normalmente, en términos generales, se puede decir que es un ambiente de aprendizaje aquel lugar en donde confluimos docentes, estudiantes e interactuamos. ¿Con qué finalidad? Una relación a ciertos contenidos, o si, utilizando para ello métodos, técnicas previamente establecidos, ¿no? ¿Con qué intención? La intención de adquirir nuevos conocimientos, de desarrollar nuevas habilidades o posiblemente mejorar aquellas que tenemos, desarrollar nuevas actitudes y en general incrementar algún tipo de capacidad o competencia. Ese es el ecosistema de aprendizaje de forma general. Ahora, si llevamos este ecosistema de forma general al nuevo ecosistema, ecosistema que estamos viviendo actualmente, que es el ecosistema digital de aprendizaje, la UNESCO nos dice que los sistemas de aprendizaje que se basan en una diversidad de contenidos, lugares y fuentes de aprendizaje dependen de la interconectividad y se extiende a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Esto está definido en algunos elementos que hoy en día la UNESCO integra a los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje incorporándose desde la inteligencia artificial. Mantenemos el mismo triángulo, contenidos, profesor, estudiante. Ahora, yo digo que vamos un poquito más allá. Esto es nuestro actual ecosistema de aprendizaje. Este es nuestro nuevo ecosistema de aprendizaje. Seguimos manteniendo contenidos, profesor, estudiante, pero ahora vemos el entorno. Y nuestro entorno digital va más allá de solamente el aula y la pizarra, de los libros, de los cuadernos de texto o de aquellos materiales físicos que utilizábamos para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy nuestro actual entorno, nuestro actual ecosistema digital se basa en todos aquellos elementos que confluyen diariamente con nosotros. Televisiones, tabletas, wearables o smartwatch, otro tipo de dispositivos que utilizamos diariamente, de dispositivos electrónicos, los teléfonos, las pantallas, que ojo, no solamente hablamos de las pizarras comunes y silvestres que tenemos en las aulas de clase, también evolucionamos hacia las pizarras digitales. El Internet, hoy en día ya hablamos de que nuestro ecosistema está dentro de un Smart City, de que los computadores tradicionales, las laptops, incluso las consolas de juego y por supuesto al final la inteligencia artificial son parte de este nuevo ecosistema digital de aprendizaje. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque todo esto nos bombardea a diario. Todo esto es lo que nuestros estudiantes, sin importar el nivel académico que tengan, diariamente tienen a su alcance. Diariamente trabajan y colaboran, utilizan todo este tipo de dispositivos. Y todos estos dispositivos son los que nosotros podemos aprovechar como ecosistema digital de aprendizaje para enseñar, para que nuestros estudiantes puedan aprender. Hace como 2 años atrás conversábamos con algunos docentes en un proyecto muy simpático en República Dominicana, con el cual también estuvimos con SIGUE, y algunos decían, bueno, ¿qué hacemos con nuestros estudiantes? Sobre todo estábamos en ese momento en la mitad de la pandemia. Algunas experiencias de esos docentes decían, bueno, yo lo que hice fue, como no podemos salir de casa con todos los estudiantes para ir y llevarlos a que puedan hacer una visita a un museo, entonces encontré en el internet un museo digital. Y les mandé el link, se podían conectar desde el teléfono o utilicé el GPS para que mandarles la ubicación de un parque a donde podían ir los estudiantes en diferentes horarios y tomar fotos de las plantas, tomar fotos de las hojas y luego llevarlo a las aulas de clase. Obviamente, aulas de clase digital en ese momento por la pandemia. Pero miremos un poquito más allá. Estos dispositivos como el teléfono se convirtieron en elementos durante la pandemia esenciales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se acabó la pandemia y regresamos a las aulas presenciales de clase, pero estos elementos no se quitaron, se mantuvieron dentro del aula de clase. Algunos hicieron una incorporación adecuada, otros digamos que lo están utilizando y explotando de una manera que todavía puede ser mejorada. Pero lo que quiero ir con este ecosistema digital de aprendizaje, en realidad en el cual me podría tardar horas de horas explicando, es que desde aquí nace esa incorporación nueva de algunos materiales digitales que podemos llevar al entorno de aprendizaje, a nuestro entorno real de aprendizaje. Y ahora
vamos a enfocarnos específicamente en este seminario única y exclusivamente en esos ambientes de aprendizaje digitales que nos van a servir para poder entender cómo llevar el material de lectura. Ya hemos visto dispositivos tecnológicos. Desde nuestra arista, educación mediada por tecnología. Es decir, vamos a incorporar un elemento, en este caso, destinado a la lectura, entonces va a ser un proceso educativo y va a estar mediado por tecnología. Lo cual implica la tercera parte, cambios importantes en los procesos educativos. Y aquí quiero hacer una pausa. Debemos como profesores, como docentes, salir de la caja. ¿Qué es esto de salir de la caja? Salir de esas 4 paredes que tenemos de aula y comenzar a ver esos procesos educativos en los cuales la incorporación de tecnología no debe ser forzada, más bien debe ser de alguna manera amigable y natural. Hay que salir de la caja. El llevar un video al aula no quiere decir que ya estoy haciendo una incorporación adecuada de tecnología dentro de ese proceso de aprendizaje. Con esto también digo que hay nuevos escenarios y modalidades no presenciales en los cuales nosotros podemos aprovechar para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Mejoren aquellos procesos que se les están haciendo muy complicados de desarrollar y la parte más importante, estos nuevos escenarios y modalidades no presenciales nos pueden ayudar. Digo, nos pueden ayudar, en algunos casos sí, en otros posiblemente no, con aquellos casos de estudiantes con necesidades educativas especiales o con estudiantes que no lograron en el proceso de aprendizaje regular desarrollar aquella competencia, aquella habilidad o simplemente no lograron hacer una actividad. Y tal vez nosotros podemos reforzar ese proceso o permitirle al estudiante extender su proceso de aprendizaje a través de este nuevo escenario, a través de la incorporación de algún elemento innovador de tecnología en ese proceso de aprendizaje que está haciendo el estudiante. Esto conlleva a la innovación en la educación. Esto conlleva también a que nuestros estudiantes dejen esos procesos de quedar tal vez insatisfechos, inseguros, y pasemos más bien a un proceso de aprendizaje positivo, en donde se impulse estos procesos de aprendizaje un poco más adaptados y personalizados a la necesidad de cada estudiante. Como ideas generales, la digitalización del aprendizaje, al cual vamos a destinar estos nuevos materiales digitales de lectura, requieren que la institución utilice las TICs para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, de evaluación, ¿sí? No es solamente el hecho de llevar una diapositiva al aula, hacer que sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC se han incorporado de forma transversal en el currículo y esto es sumamente complejo, porque tal vez la parte que más nos cuesta como docentes salir de la caja y en nuestra planificación, en nuestra estructuración de la clase, incorporar como elemento esencial las TIC. Eso quiere decir que si la he incorporado de manera transversal, entonces es parte de la planificación, no solamente un recurso externo. No solo le digo al estudiante, vayan al Facebook, que les publiqué en el Facebook la tarea de hoy. No funciona porque tal vez no voy a hacer una retroalimentación, no voy a hacer un debate ahí, no voy a hacer algo que permita la interacción, simplemente publicar por publicar. Y también regreso a algo que decía Marta en un inicio. Incluso el tema de aquellos grupos de edad a los que nosotros podemos incorporar las TIC, también requieren que hagamos un análisis muy exhaustivo y no puedo poner a un niño menor de 16 años o exponerlo a que vaya directamente a las redes sociales y se cree una cuenta en Facebook o una cuenta en Instagram en donde va a publicar absolutamente todo lo de la clase, pero termina siendo que también va publicando su vida privada o comienza a generar nuevos tipos de problemas, nuevos tipos de inconvenientes psicosociales por ingresar a prematura edad en las redes sociales. Si nos damos cuenta un poco entonces del por qué es necesario que nuestra planificación docente se vaya incorporando las TICs, pero de manera adecuada, no solamente como un recurso externo, ¿no?
La tercera, se planifica para potenciar el desarrollo de destrezas sensoriales y motoras. Esto ya en un proceso un poco más avanzado, a través de la utilización de simuladores de realidad virtual. Y aquí me dirán muchos chutes que eso es muy costoso o es muy complicado. Pues sucede que simplemente si utilizamos, por ejemplo, YouTube, vamos a darnos cuenta que en YouTube hay muchos elementos de simuladores en video de realidad virtual que podemos llevar a nuestras aulas de clase, ¿sí? O elementos como el mismo PowerPoint que nosotros podemos llevar para hacer un proceso un poquito más inmersivo de nuestros estudiantes en ese espacio de interacción y de alguna manera pues ya estén simulando un proceso real. La última, se debe entrenar e incentivar a los estudiantes para la utilización de las TICs en la búsqueda de información, de elaboración de productos y la solución de problemas de su entorno. Y esta tal vez es la más compleja de todas, pero la más importante. Porque una forma de poder incorporar las TICs dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente darles el dispositivo y dejarlos sueltos, sino hacer que hay un valor de uso real de esas TIC a través tal vez de la búsqueda de información, a través del desarrollo de nuevos productos o de la solución de un problema. ¿Ok? Adentrándonos un poco más ya al paso de la lectura física a la digital. ¿Qué es lo que necesitamos para poder dar ese salto? Ya hemos visto en un inicio esa primera parte ok, todo esto es lo que confluye en el ecosistema digital. Por todas estas son las razones por las cuales de alguna manera se han ido incorporando y este es el camino en el que se debe incorporar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero encasillándonos específicamente en el material de lectura digital, hay varios pasos que debemos dar previos a esa incorporación. Entonces, la primera y la más importante pregunta, ¿es necesario? ¿Es necesario llevar mi libro o mi material físico al ambiente digital? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos, ¿ok? Luego, es un proceso que debe ser planificado, que depende netamente del contenido. No puedo llevar todo, tomar todos los libros y llevarlos directamente hacia el mundo digital y soltarlos en PDFs y dejar que el estudiante vea un PDF frío y duro en un dispositivo, sea tecnológico como un smartphone o sea tecnológico como una pantalla digital, un computador o lo que sea. Mucho va a depender del contenido. Hay contenidos que definitivamente no puedo y no debo llevar al ambiente digital. Se requiere analizar del perfil del lector. Y aquí sí coincido plenamente con muchas de las investigaciones que dicen que no debemos llevar materiales de lectura digital a niños menores de 6 años. No se debe llevar. ¿Por qué razón? No solo por los problemas de pantalla que generan el uso excesivo cuando nuestros niños menores de 6 años utilizan más de 2 horas diarias dispositivos tecnológicos, ¿no? No solamente en ese aspecto, sino que se pierde sensorialmente muchos elementos cognitivos. Ahí sí, totalmente es requerible que en este caso los niños pasen por el material físico. Siguiendo en este tema del perfil del lector, estudiantes de secundaria pueden utilizar todos sus materiales, todos sus libros en digital. No, hay un error increíble. Al estudiante de secundaria ya debemos atraerle con algo, porque por esencia, por consumo social, por todo lo que viven a su alrededor, es alguien que ya se mueve dentro del multimedia. Entonces, un material digital ya no puede ser plano, ya no puede ser un PDF. ¿Qué requiere dentro del perfil de ese nuevo lector de secundaria? Que sea algo multimedia. Que si es verdad va a tener texto, pero debe tener animaciones, sonido, incorporación hipermedial, multimedial. Si no tiene nada de eso, el estudiante se aburre y se va. Se perdió. Y si le doy solo un PowerPoint, estoy haciendo exactamente lo mismo. Un PowerPoint plano, frío, no hace absolutamente nada en ese estudiante. Y ahora llegamos a la educación superior. Ya no hablamos de pedagogía, hablamos de andragogía. Y los procesos de aprendizaje de un adulto requieren muchas más cosas. Primero, que sean de menos tiempo de aprendizaje, que sean tiempos más cortos. Segundo, que sean de uso inmediato.
Y ahí viene la parte complicada. Cuando voy a elaborar un material digital de lectura en el aula, ese perfil, niños pequeños, adolescentes, adultos, es sumamente esencial antes de crear el material. ¿Ok? La siguiente, que es la más importante en este tiempo, depende de los recursos tecnológicos disponibles. En casa puedo tener una máquina extremadamente hermosa, con toda la RAM que quieran, con el mejor procesador, con la mayor cantidad de almacenamiento, pero mi estudiante lo va a ver en su teléfono, o lo va a ver a través de su computador de casa, o peor aún, yo lo desarrollé a través de un profesional, un especialista en producción multimedia, y requiere de muchos recursos abrir ese material didáctico. ¿Qué sucede? Que el estudiante no va a tener accesibilidad. Debo pensar en el momento de planificar ese paso a la lectura digital, ¿qué recursos tecnológicos dispone mi estudiante? ¿Sí? Si va a requerir que instale una aplicación en su teléfono, una aplicación en su computador para poder leerlo, para poder acceder, o si va a tener necesidad de estar conectado al internet porque es un material que funciona en streaming y si no está en streaming no puede conectarse, no puede ver multimedia. Entonces, todo eso requiere en ese momento en el que nosotros estamos viendo qué es lo que tiene el estudiante como preámbulo de recursos tecnológicos. Y finalmente, y está en azul, analizar el formato. El formato es un PDF. Está bien, es un PDF. Pero el PDF no es dinámico, no es interactivo. Lo he llevado tal vez a un Scribe, en un Scribe, entonces está ahí un poquito más dinámico, lo puede ver, lo puede descargar, lo puede resaltar. El formato es inmersivo y el estudiante puede tal vez incluso ponerlo como un audiolibro, aunque esté en físico, escrito, lo puede escuchar. Requiere mucho del formato. Requiere mucho. Esta es algunas de las cosas que yo necesito pensar antes de decidir si lo voy a llevar de la lectura física a la lectura digital. Estoy hablando como docente, como docente. Vamos a ver algunas estrategias para poder, primero ventajas. Algunas ventajas, en cambio, esta es la parte emocionante. Es la que a mí me emociona siempre cuando voy pensando en cómo desarrollar estos instrumentos digitales que voy a utilizar con mis estudiantes y los voy a llevar hacia el entorno de aprendizaje. Entonces, aquí veo yo algunas de las ventajas que sí son importantes en el momento en el que pasamos de la lectura física a la lectura digital. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas? Por ejemplo, una experiencia personalizada de lectura, ¿sí? Marta decía en un inicio también algo parecido. Puedo llevar, entonces cuando hago, por ejemplo, algo súper dinámico, llevo a los niños de 9 o 10 años un libro súper clásico como ¿Quién se comió mi queso? Puedo hacer una lectura personalizada en la que tal vez aparezca algo dinámico, algo interactivo, en el que le puede incluir preguntas para que el estudiante vaya respondiendo y yo vaya haciendo el control de lectura mientras él va leyendo. Es decir, tengo una posibilidad gigantesca de personalizar el proceso de aprendizaje. Y esto también va pegado con algo importantísimo de nuestro tiempo, que es que esa lectura personal, esa personalización de lectura, esa experiencia de lectura, también puede acompañar a la inclusión, ¿sí? Es decir, que el material sea inmersivo y que puedan, tal vez las personas con discapacidad visual, poder acceder al libro y que lo puedan escuchar como un audiolibro. Es parte de la experiencia, ¿sí? Tengo otra ventaja, la facilidad de gestionar la información. ¿Qué es esto específicamente? Que como el material puede ir evolucionando, puedo ir haciendo un match-up de todo lo que está ya creado en Internet, entonces puedo utilizar millones de herramientas, millones de productos digitales, millones de elementos multimedia y facilitar esa información con el estudiante. Aquí tengo esta información, la voy a hacer un poco más dinámica, esto actualizado, reemplazo con esto, es más fácil gestionar. Tengo mayor interacción. Cuando llevo de la lectura física a la digital, hay mayor interacción. Y aquí voy a hacer una pausa también. Hay algunos a los que nos gusta, en cambio, el olor al libro nuevo. Y esa experiencia se pierde en realidad cuando tenemos la lectura física a la digital, pero en cambio ganamos esto que se llama interacción, en la que podemos hacer más dinámico el proceso de lectura. ¿Ok? Tengo más facilidad de almacenamiento. Es más fácil almacenar, subirlo a la nube, ponerlo en un repositorio,
es más fácil compartir, les envío un link en el cual pueden acceder, del cual se pueden descargar, al cual pueden acceder. Tengo flexibilidad y accesibilidad, como les había dicho. Ubicuidad móvil, es decir, no tengo limitación desde donde quiera, el momento que quiera, a través de la herramienta que quiera, puedo acceder. Tengo inmediatez, lo publico en este momento y a los 30 segundos ya están mis estudiantes accediendo a él, o lo voy preparando con tanta tranquilidad que en el momento en el que yo mismo lo voy desarrollando ya les voy dando cápsulas a mis estudiantes para que lo puedan ir utilizando, voy midiendo en cronogramas de tal manera que en el momento en el que yo produzco, el estudiante tenga de primera mano la información. Hay un montón de posibilidades. Adaptabilidad del formato, que esa es la parte chévere. Entonces, tengo en un formato horizontal, apaisado en el computador, y tengo en un formato vertical, en cambio, en los smartphones, en las tabletas, se puede adaptar. Esa es una de las grandes ventajas de pasar de la lectura física a la lectura digital. Y, por supuesto, que es inmersivo. Esa es, para mí, una de las cosas más importantes, ¿ok? Entonces, perdón. Uy, creo que se saltó. Ya, chévere. Veamos ahora algunas estrategias del paso de la lectura física a la digital. En cambio, ya hemos visto aquellas cosas que nosotros podemos ver como ventajas como docentes. Pero ¿qué pasa si somos docentes muy tradicionales, que nos gusta el olor a los libros, el olor físico del material, y necesitamos dar ese salto paulatinamente? Porque el docente también tiene que irse adaptando. El docente también viene de un proceso un poco más físico, y no puedo hacer que yo, viniendo de un proceso físico, les obligue a mis estudiantes a ir a un proceso digital sin hacerlo yo primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto, no? Les voy a dejar algunas estrategias que ustedes pueden utilizar como preámbulo para prepararse personalmente, y también algunas estrategias que pueden utilizar, o estas mismas estrategias, perdón, utilizar con sus estudiantes para poder irlos llevando paulatinamente de la lectura física a la lectura digital. Primero, descargó una aplicación de lectura digital. Ese es el básico, es el más básico de todos. Un Adobe Reader, un Kindle, un Google Play Books, un ebook, un Kobo, o sea, cualquiera de estas aplicaciones que nos podemos descargar en el computador o en los teléfonos, pues como básico para poder tener acceso a lectura digital. Y muchos de estos servicios tienen dispositivos, perdón, tienen algunos elementos gratuitos que nosotros podemos ir probando, o incluso nos permiten personalizar y subir nuestros propios productos. Entonces, la primera sugerencia, si todavía tenemos miedo en pasar a lectura digital, comiencen utilizando estas herramientas como para ir probando, ir viendo, digo, ok, voy leyendo mi libro físico y en paralelamente voy leyendo otro libro, una fábula, algo pequeño en el digital, para ir incluso sintiéndome más adaptado, ¿ok? La siguiente, que esta es una estrategia que, bueno, puede servir. Convierte tus libros físicos en libros electrónicos. Seguramente tenemos un libro favorito. Sí, y ese libro favorito me lo sé de memoria porque físicamente lo he leído un montón de veces y lo tengo. Entonces, aquí yo les invito a considerar esa posibilidad de convertir ese libro físico en electrónico. Ojo, respetando también el tema del copyright y los derechos de los libros, pero para probar nosotros en un principio podemos escanear o digitalizar ese libro, esa fábula, lo que queramos, y probarlo con nosotros mismos. Esto es como una estrategia para yo poder ir adaptando, ¿no? Entonces, les invito a considerar convertir algunos de esos libros físicos que más les gusta en libro digital, como para ir probando, ¿ok? Suscribirse a servicios de libros digitales. Esta sí es súper importante, porque tal vez le tenemos miedo porque todos son PDFs, y sucede que en realidad en el mundo digital hay elementos mucho más atractivos. O sea, por ejemplo, en Kindle Unlimited o en Amazon Kindle, encontramos en realidad muchos libros que sí se vuelven inmersivos, que te permiten hacer más allá de los PDFs, solo leer y resaltar, hacer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ingresar un poco más en la comunidad del libro, conocer de primera mano tal vez al autor, encontrar material multimedia que complementa esa lectura que tú estás haciendo. Hay libros digitales súper chéveres, unos gratis, otros con un costo realmente cómodo que se podría acceder,
Y lo más chévere es que no tienen restricción, o sea, puedo unir a mi equipo de compañeros, de colaboradores, de amigos, y con los cuales pues podemos pagarnos una suscripción y compartir entre algunas personas para ir haciendo la prueba con estos libros digitales. Una sugerencia con la cual pueden utilizar. Esta es la más fácil de todas, leer revistas y periódicos en línea. Sobre todo muchas revistas han pasado sus formatos de formato físico a formato digital, y sucede que en esos formatos digitales han hecho mucha multimedia, muchos hipervínculos. Entonces, les aseguro que esa experiencia de ver una revista o un periódico en formato digital les va a traer mucho más, así como leer la noticia en línea y luego tal vez esté incorporado un video y esto te salta a la comunidad en donde están compartiendo más temas sobre lo mismo, poniendo sus puntos de opinión. Esto es súper sugerible y es el más fácil porque la mayoría de revistas y periódicos en línea tienen ese formato freemium en donde puedes acceder a contenidos free, gratis, y otros contenidos un poco más especializados, más expertos o más profundos, con un pago moderado mensualmente, pero con la versión free funciona perfectamente. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante también, que hay algunas herramientas que nos pueden servir para eso. Este es otro, ¿no? Otro elemento, unirse a las comunidades de aprendizaje, a las comunidades de lectura digital, perdón. Hay una gran cantidad de comunidades, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en otras redes sociales, en donde podemos ir conversando. Hay algunas comunidades en las que se discuten libros, ¿no? Entonces, la idea es que puedas conversar, por ejemplo, sobre un tema. Te encontraste por ahí la comunidad que habla acerca del Señor de los Anillos y comentar ahí un poco qué te pareció la lectura, cómo vas a compartir pantallas de lo que te apareció. He visto incluso en algunas comunidades que hay gente que dibuja lo que le atrajo, cómo podía verse desde la inmersión mental hacia lo que contaba la historia. Súper chévere. Entonces, esta también es una recomendación que les dejo, ¿no? Ahora, pasemos a las herramientas para elaboración de materiales digitales. Y esto aquí voy a intentar, bueno, en honor al tiempo voy a ser súper rápido en realidad y solo voy a comentarles algunas herramientas digitales que podemos utilizar para la elaboración de materiales de lectura. Pero previamente a eso necesitamos como entender cómo llevar desde el libro físico, desde el contenido físico hacia el contenido digital. Y para esto, pues quisiera darles como estos elementos esenciales para la creación de materiales digitales de lectura, ¿no? Primero, comenzamos por esto que es el diagnóstico, la necesidad. Perdón un segundito, creo que no se ve. Ah, ya, sí. Ok. Desde este diagnóstico, ¿qué es de diagnóstico de necesidad? Es el ¿necesito o no necesito llevarlo al formato digital? Lo que primerito vimos al inicio, en la primera pregunta al trasladarnos al formato digital. ¿Necesito? Entonces ya vi que sí es necesario, ya vi el perfil de mi lector, ya vi el formato, ok, entonces ahora sí, voy dentro de ese diagnóstico de necesidad, a ver, acceso técnico, accesibilidad, seguridad, usabilidad. Luego paso a esa fase de planificación en donde voy a planificar el diseño, los contenidos, qué texto, qué imágenes, qué enlaces, si es que voy a tener algunos elementos multimedia, audio, video, qué tipo de interacción quiero hacer, el lenguaje, que esa es la parte más importante, que es tecnología, más el tipo de lenguaje que voy a utilizar, un poco más coloquial, el tipo de lenguaje con respecto a las habilidades cognitivas que quiero enseñar. Y luego ya llego pues a planear ese cronograma de desarrollo, cuándo voy a tener el texto, qué tipo de imagen y diseño visual voy a hacer, en qué momento, y ya comienzo con la parte de producción y desarrollo, en la cual tal vez lo voy a hacer solo o tal vez requiera de un equipo interdisciplinario, ¿no? Que va tal vez a desarrollar el producto como tal. ¿Y lo podemos hacer solos? Por supuesto que sí. Y salen cosas sumamente chéveres que no requieren de mucha inversión económica, pues sí. Y luego pues ya llego a la parte de evaluación. Y aquí quiero hacer una pausa. Los materiales didácticos de lectura, los materiales de lectura digital, no pueden crearse una sola vez y morir de esa manera. El material digital debe estar en constante evolución. Eso es obligatorio. El material digital debe estar en constante evolución. ¿Por qué razón? Porque
yo lo diseñé en un momento con unos recursos y estos recursos puede ser que vayan modificándose, puede ser que mi contenido vaya sufriendo cambios. La sociedad va sufriendo cambios y esos cambios pues tal vez implican en que mis contenidos, en el texto, en el concepto, en las nuevas innovaciones que van desarrollando, lo que va descubriendo las neurociencias, lo que va descubriendo la neuroeducación, me obligan a mí a que vaya actualizando. Entonces hay un proceso de evaluación constante de mi producto de material de lectura digital. No debemos pensar en que un material nace y muere de esa manera. El físico sí, está diseñado para eso, pero el material digital, como les dije, hay que salir de la caja, debe ser pensado en que debe estar en constante evaluación en función del uso que le va a dar. Llegamos luego ya a la fase de uso, en donde voy a probar con mis estudiantes. Voy a llevar con un grupo controlado y ver si es que les funciona, si no funciona, y ahí es donde llego a ese círculo de mejora continua. Uso, mejoro, hasta llegar a uno que es, pues, el que voy a utilizar de manera recurrente con mis estudiantes, o que voy a brindar para que socialmente se lo reutilice en la manera que quiera, y siempre voy a estar en ese ciclo de actualización. Revisar cuál es la necesidad actual de mi estudiante, cuál es el perfil actual, voy a planificar la modificación, voy a hacer el desarrollo, voy a evaluar constantemente y de hecho en algún punto de la evaluación puede ser que mi material digital quede en desuso, porque llega a tantas modificaciones que es mejor poner un alto, volumen 1 cancelado, paso a la edición 2, ¿sí? Como les dije, hay que salir de la caja y no solamente pensar en que nuestro material va a vivir y morir de esa manera siempre, ¿ok? Y luego vamos a ver, dentro de estos elementos esenciales, que para llegar a la producción del material digital, necesito hacer como estos procesitos incorporados. Necesito tener un guión, y aquí vengo, guión didáctico, guión literario y guión técnico. ¿Qué es esto? Guión didáctico, literario y técnico. Necesito pensar en que mi material didáctico, y esto es una advertencia importantísima, cuando yo hago un material de lectura, el material de lectura bajo ningún concepto, puede ser pensado en el diseño y el producto final primero antes que el resultado de aprendizaje al cual yo voy a observar. No, es aquí sumamente importante que pensemos que lo primordial es aquello que yo voy a desarrollar con este material. Por eso necesito tener un guión didáctico. Luego literario, ahora sí el texto y con todo el componente teórico que voy a llevar. Y el técnico, pues justamente la parte que viene detrás, la plataforma digital, sobre qué voy a utilizar, qué voy a utilizar para actualizar, qué voy a utilizar para generar. Básicamente necesito eso antes de ponerme a diseñar el material. La plataforma o herramienta de desarrollo, que es la siguiente que vamos a ver, la edición del material, ahora sí me tengo que sentar yo mismo a buscar las imágenes, irlas incorporando, ir incorporando el multimedia, ir incorporando los enlaces, dándosele ese diseño y en realidad he visto cosas súper chéveres que hacen los docentes porque tenemos esa habilidad de crear pensando en el estudiante, siempre pensando en el estudiante. Ya luego pongo esa parte de identidad visual, darle un poco de diseño, hago un prototipo para ver cómo funciona y lo saco a producción final. Ok. ¿Qué herramientas recomiendo yo para poder crear materiales de lectura digitales en este tiempo? El primero, el más básico y el que estoy seguro todos conocemos y al cual todos podemos acceder. Canva. Canva es una herramienta que puede servirnos de manera increíble. Hoy por hoy, Canva incluso utiliza inteligencia artificial gratuita, nos pone a nuestra disposición y nos puede dar ideas, ¿sí? No con esto quiero decir que le dejemos que haga todo solito, no, nos da ideas, pero yo tengo que detrás seguir recopilando la información que voy a poner en este. Para mí Canva es el más fácil, el más intuitivo, el que no requiere grandes inversiones ni grandes conocimientos para poder crear ese material digital que voy a llevar a mis estudiantes, ¿sí? Por ahí les dejo el URL. El segundo que recomiendo, a mí me pareció súper loco cuando conocí esta herramienta,
Pareciera que solamente funciona con niños, pero he hecho cosas súper bacanes con esta herramienta que se llama Book Creator. Tiene una versión freemium, igual es una parte gratis, otra parte pagada, pero nos deja crear como nuestra estantería y tener múltiples libros creados al mismo tiempo. Pueden ser incorporados en diferentes formatos, embedidos en aulas virtuales o compartidos para que nuestro estudiante pueda utilizar. Pero esto es tan fácil, tan fácil como utilizar un Word o un PowerPoint, ¿sí? Canva es igual, súper similar, pero a mí me gusta este Book Creator porque tiene algunos elementos multimedia que podemos ir reutilizando, reciclando y utilizarlos en nuestro beneficio. En la versión gratis, si mal no me equivoco, te deja crear solamente 4 libros en tu estantería y esos compartirlos y tienen una limitación del número de páginas y el número de elementos multimedia que puedes utilizar. Pero mi recomendación es prueben, si quieren dar ese salto del material físico a material digital, esta herramienta les va a servir y les va a encantar. Eso sí, es de dedicarse y planificarse unas cuantas horas, sentarse frente a la herramienta para irla probando, ir haciendo cosas. A mí me encanta, a mí me encanta realmente esta herramienta, ¿ok? Estas dos herramientas, tanto Canva como Book Creator, se las dejo ahí como recomendación. En algún momento podemos hacer otro para poder ver cómo se utilizan estas dos herramientas, pero les dejo ahí como una ideita, ¿ok? Y bueno, ya estamos casi sobre el tiempo, creo que me he pasado por ahí unos minutos, pero voy a hacer algunas reflexiones finales, ¿ok? Y con esto ya comienzo a cerrar. Esto es algo que tal vez yo soy recurrente en decirlo, pero el uso intensivo de TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje sí mejora las capacidades de los estudiantes para el uso de estas tecnologías. Mejora la eficiencia del aprendizaje y contribuye a desarrollar una cultura de informatización de todos los procesos. Pero algo importante, requiere una adecuada incorporación de las TIC de manera planificada y evaluada. No solo soltar, no solo es llevar y decirles mañana todos en el teléfono, lean ahí y ya está. No, hay que planificarlo porque esa planificación va pegada a un resultado de aprendizaje, a una competencia, a una habilidad que quiero desarrollar y tengo que evaluar que realmente esté funcionando la incorporación de esas TIC para eso. Si no, no hay tal. La presencia de computadores, celulares y otros dispositivos tecnológicos en el aula de clase por sí sola no hacen el proceso de aprendizaje mejor. No lo hace. O sea, si solo las llevo, no mejora. De ahí la importancia que en cambio nosotros, los profesores, nos preparemos. Este seminario, por ejemplo, es una manera de prepararnos de manera formal o autónoma en el uso de las TIC como herramientas pedagógicas. Eso es sumamente importante, por Dios. Ahora sí, por Dios, mis queridos compañeros docentes, es importante que salgamos de la caja. Intentemos ser más autodidactas y aprendamos un poquito más de lo que nuestros estudiantes utilizan, ¿sí? Yo sí me niego a decir no teléfonos en clase, no, al contrario, sí teléfonos en clase. No tabletas no, sí tabletas en clase, pero de una manera adecuada. Hay momentos, estructuras y procesos en los que sí puedo hacer. Hay otros que definitivamente no. Porque te puedes lastimar, porque puedes lastimar a los demás, porque puedes distraerte, porque no vas a aprender por millones de cosas. Pero es importante que primero yo, como docente, aprenda a utilizarlos, ¿sí? Y finalmente, la creación de material de lectura digital siempre requiere que sea más importante el valor didáctico que los aspectos técnicos y estéticos. Por lo que es necesario planificar y describir los resultados de aprendizaje que se buscan desarrollar a través de dicho material didáctico por encima del diseño. No hay nada más que decir, o sea, no puedo simplemente, ay, esto es bonito y voy a crear, y me creo un mundo con hitos color rosa en donde, ay, todo está en el mundo digital y qué chévere, cogí todo, le puse en un PDF y ahora mis estudiantes utilizan, pues, no, o sea, ¿y dónde quedan los aspectos primordiales que son la didáctica por encima de todo? ¿Dónde están esos resultados de aprendizaje que quiero que mis estudiantes desarrollen, que mis estudiantes logren? Hay que planificar, hay que evaluarlo. Si no, no sirve para nada. Con esto, pues, decirles muchas gracias a todos. Ahí está mi correo electrónico. Y finalmente, pues, agradecerles siempre a Sigue por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por esta apertura, porque como tú bien dices, hay muchos elementos allí que habría que explorar, pero ya dejas con las ganas de innovar, con las ganas de incorporar esas tecnologías en el desarrollo de materiales, ¿no?
es un camino y es un reto para los docentes. Quiero pasarle ahora la palabra a Natalie Falconi, nuestra moderadora de la intervención para la interacción con los miembros de nuestra comunidad que están aquí en esta noche trabajando el tema. Entonces, seguramente habrás recogido del chat los planteamientos, así que adelante, Natalie. Muchas gracias, doctora, y buenas noches a la comunidad virtual de aprendizaje que nos acompaña hoy. Los mensajes que tenemos esta noche son de Luz Mercedes Abreu, que nos dice: estoy súper agradecida por esta invitación y nos saluda desde República Dominicana. También tenemos a Mayela Linares, envía saludos desde Venezuela. A Juan de Jesús también te enviamos un saludo. Él nos menciona que le encanta el olor al libro viejo y al libro nuevo también. A mí también me Sí, encanta. creo que a todos. ¿Quién más está por aquí? Markeli Jean nos dice también muchas gracias, excelente. Así también lo dice Estefanía Flores. Gracias. Gracias también a Edgar Cedeño por su comentario. Juana nos saluda también y nos agradece desde República Dominicana. Y también tengo a Claritza Paredes, que nos dice excelente tema. Recuerden que el certificado de asistencia al webinar lo pueden solicitar a través del formulario que se compartió en el chat. Entonces, completan ese formulario y próximamente se les enviará su certificado de participación. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en este momento. Nuestro expositor está atento también a sus dudas, cualquier comentario adicional que deseen realizar. Sí, Marjorie Argüello nos dice: gracias, solo una consulta. Dice: ¿qué es lo más importante de un libro digital? Gracias, mi estimada Natalie. En realidad, un saludo fraterno a todos quienes nos acompañan esta noche. Y respondiendo a Marjorie, qué gusto en realidad que nos acompañe aquí, mi estimada Marjorie. Bueno, desde mi punto de vista, hay dos aspectos importantes en el libro digital, ¿sí? El primero, como ya lo dije, aquello que yo quiero analizar, observar y desarrollar con mis estudiantes, el fin supremo para el cual fue creado ese material didáctico, ese resultado de aprendizaje o el desarrollo de esa competencia. Y la segunda, el formato de interactividad que voy a hacer con el estudiante. Si es que simplemente llevo un PDF al aula de clase, no me va a generar ningún tipo de interactividad. Entonces, tengo que analizar previamente muy bien qué tipo de interactividad voy a generar con el estudiante, qué quiero conseguir con el estudiante. Quiero que se enganche más a la clase, quiero que se enganche más con el contenido, quiero que se enganche más con el desarrollo de una actitud, quiero que desarrolle algún aprendizaje en específico, quiero que desarrolle ese saber hacer de alguna manera. Entonces, para mí, en realidad, son esas dos cosas las más importantes, ¿no? Y si hablamos desde lo importante en el momento de planificar, sigue prevaleciendo, por supuesto, en primera instancia, el resultado de aprendizaje, o sea, la parte didáctica, ¿para qué voy a hacer? Si no, no tiene fin. O sea, el objetivo no es solamente llevar al mundo digital todo, sino más bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprovechar? Por eso al inicio de la charla, después de que Marta nos hacía la introducción, yo decía que todo depende en realidad de nosotros como docentes en qué queremos conseguir con ese material, ¿sí? Entonces, hay que objetivizar el material antes de poder planificar cómo lo voy a hacer. Claro, yo ahí le agregaría tal vez el que la lectura digital es un complemento a la lectura tradicional y como complemento que es, lo puedo potenciar por las herramientas que me da la tecnología para hacerlo interactivo. Si quiero hacer una visión rápida de una temática, evidentemente es mejor la lectura digital que sentarme a leer el libro. Yo puedo, por ejemplo, qué sé yo, hablemos del Quijote, que es una lectura clásica.
yo puedo dentro de la lectura digital ir directamente a textos específicos que tengan que ver con, qué sé yo, con un elemento en particular. Mientras que si lo tengo que buscar en el libro, entonces por eso digamos, complementos. Importante es en el fondo para mí el que la lectura tiene que tener un objetivo y el material que yo voy a desarrollar tiene que estar centrado en ese objetivo con resultados de aprendizaje, como decía aquí nuestro ponente Cristian hoy. Entonces, creo que ahí es donde entra la ventaja de una lectura digital. Así es, muchas gracias, Cristian, por tu respuesta. No sé si Jesús desea aportar Vale. alguna palabra adicional, algún comentario, Jesús. Juan de Jesús, adelante. Buenas noches, distinguidos colegas de la comunidad virtual Sigue. Yo soy un asiduo lector. Desde que era un niño de 5 años, mi madre y mi padre, que en paz descansen ambos, me enseñaron el hábito de la lectura. Me instruyeron para que yo creara el hábito de la lectura. Yo he leído miles de libros y me gustaría que como dijo la maestra Hilera, los libros viejos me encantan. El olor al libro. El olor, cuando uno abre un libro nuevo, le fascina ese olor y le estimula las neuronas. Y yo recomiendo que nunca, jamás desestimulemos a nuestros estudiantes con relación a la lectura del libro físico, porque se está creando una sociedad capitalista moderna y tecnológica también, una concepción de que el libro no es, de que el libro físico, el papel, el periódico, la revista, va a desaparecer. Mi concepción sobre eso es que jamás desaparecerá. Y nosotros como docentes, como educadores que somos, como guías, como preceptores de nuestros estudiantes y de nuestra familia, debemos de estimular cada día más la lectura del libro físico sin dejar de lado la lectura y la creación de libros digitales. Yo hago ambas cosas y en tal sentido estimulo a mis estudiantes y mi familia para que cada día leamos. El libro más importante que yo he leído en mi vida es la Sagrada Biblia, porque fue el primer libro que se imprimió en la impresora de Juan Gutenberg, el alemán. Por tanto, estimulo y estimularé la lectura del libro físico, sin despreciar esas brillantes palabras del expositor de esta noche, que me llenaron de motivación y altruismo para seguir adelante con la participación cada mes en estos seminarios que lleva a cabo. Sigue como una institución educativa al servicio de los demás. Me encanta que estos seminarios son gratis. Si fuera pagando yo también lo haría. Pero le agradezco a Sigue como 10 certificados que tengo y un diplomado que hice con la maestra Glenda Abad en Sigue, que también fue de manera gratuita. Muchas gracias, maestra Aguilera, y al expositor. Estamos
aquí en República Dominicana, un país con decenas de miles de dificultades de diferentes órdenes, pero donde uno de los males peores que tenemos es el bajo nivel educativo de nuestra población y la baja calidad de los contenidos del currículo a nivel de escuela secundaria e inclusive de la escuela de la high school, como decimos, y de las universidades, especialmente de aquellas que están bajo el dominio de la clase privada del país. Buenas noches y encantado de compartir mi punto de vista y mi palabra con ustedes y de escucharlos a ustedes con tan sabias y brillantes palabras. Buenas noches a todos y un saludo a la maestra Paoli, que no la veo ahí, pero debe estar en sus labores docentes. Buenas noches. Gracias, Gracias. mi querido Muchas Juan. gracias, Juan. Yo quiero aquí nada más resaltar algunas cosas que dijo Juan de Jesús que son sumamente importantes, que tal vez se las pasa por alto en el momento en el que estamos pensando solamente en tecnología, pero es verdad, o sea, lo primero y lo más importante, hay que estimular a nuestros estudiantes. Y el estimular a nuestros estudiantes puede comenzar desde un aspecto completamente tecnológico y luego llevarlo al libro físico, que esa es una estrategia también sensacional, en la que yo le doy ese abrebocas, ese primer espacio de interacción al estudiante con el contenido a través de una herramienta digital y luego lo estimulo para que vaya al libro físico. Es una de las formas en las que podemos capturar y algo súper importante, ¿no? Al igual que Juan de Jesús, yo también estoy completamente de acuerdo en que los libros físicos no deben desaparecer. Y cuando pensamos en el perfil de ese estudiante que va a recibir el material didáctico, el material de lectura, siempre hay que pensar en si es o no necesario pasar del libro físico al libro digital. Eso es lo más importante. Entonces, como les decía en un inicio, porque las mismas neurociencias dicen, menores de 6 años no deben estar expuestos a largos tiempos de uso de tecnología. Entonces, puedo hacer en el aula de clase, como bien decía Marta hace un instante, puedo darle ese primer espacio de interacción, darle la primera cápsula para que el estudiante se integre con lo que quiero y luego vaya y lo busque y lo lea en el libro físico o en el material físico. O tal vez por las dificultades que en cambio también Juan de Jesús decía, las dificultades que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, de accesibilidad a los recursos, hago lo contrario. Voy desde el libro físico o desde la argumentación físico-teórica que tengo hacia el contenido digital, por la accesibilidad, por la flexibilidad que tengo para poder acceder al recurso. Y tal vez físicamente no puedo comprar tal vez el Don Quijote, como nos decía Marta, pero digitalmente sí lo puedo encontrar. Y ese aspecto digital, en cambio, me da una facilidad, pero regreso a la esencia. Debo ir a la motivación al estudiante. Si no hay eso, no logramos nada. Si no estimulo al estudiante a que busque el material, tanto en el físico como en el digital, no consigo nada. Y el fin supremo, recordemos siempre, es qué voy a hacer con ese contenido. Si no busco un objetivo, si no busco que el estudiante desarrolle algo, no voy a conseguir nada. Simplemente es llevar por llevar. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación activa o pasiva, pero sé que hemos estado todos allí. Se nos agotó el tiempo, pero no el tema. El tema da mucho que hablar y la lectura es la base del aprendizaje. Entonces aquí unimos la lectura con materiales que motivan hacia la lectura y hacia el aprendizaje. Entonces hacia allá tenemos que ir. Y esa es la idea de ir compartiendo en estos seminarios estos temas de reflexión. Hay otros temas que surgieron allí que nos preguntan ya formalmente sobre las maestrías o los estudios que tenemos y las becas que podemos tener. Ahí Natalie les puede pasar el correo de nuestra asesora comercial donde les pueden dar esa información. Por supuesto, siempre estamos a la orden. Encantada de haberlos tenido esta noche por aquí como siempre. Y bueno, el reto es
encontrarnos en el mes de abril con otro tema que nos abra a la reflexión y a cada vez ir mejorando nuestra acción como docentes. El educador no termina nunca. Siempre tiene que soñar, tiene que innovar y tiene que trabajar para lograr lo que sueña y lo que quiere innovar. Así que buenas noches a todos y muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches, pasen feliz fin de semana y Semana Santa. Muchas Gracias. 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 Igualmente, gracias.